Jesús Loza a través del Centro de Estudios y Programas para el Desarrollo de la Clase Media, presenta. A ver, hablemos de discriminación en México. Es un tema complicado, ¿no? Una historia que ha ido cambiando de cara con el tiempo. O sea, ya no se ve como hace un siglo, para nada, pero sus efectos, esos siguen pegando igual de fuerte. Venga, vamos a desmenuzar esto. Para entender bien de qué va esto, es súper importante ver el contraste. Pensemos en principios del siglo XX. La discriminación era abierta, directa, segregación casi por ley, basada en un sistema de clases y razas súper rígido. Hoy, claro, todo eso es ilegal, pero no es que haya desaparecido, más bien mutó. Se volvió más sutil, más sistémica. Ahora se esconden códigos, ¿saben? En cómo nos vestimos, en cómo nos vemos, en de dónde venimos. Y justo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que va a ser la guía de todo este análisis. Si las formas viejas de prejuicio ya están prohibidas por ley, entonces, ¿qué es lo que de verdad está moviendo los hilos de la desigualdad hoy en día? Ok, vamos a arrancar con la primera parte, la evolución de la discriminación en México. Aquí vamos a explorar justo eso. ¿Cómo ha cambiado esta lucha? ¿Cómo pasamos de tener leyes que la justificaban a prejuicios que, pues, se esconden a plena vista? Miren, en lo que va del siglo XXI, México ha dado pasos de gigante, al menos en el papel. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo, ¿no? La reforma a la Constitución en 2001 fue un antes y un después. Luego, en 2003, nace el CONAPRED. Y en 2005, la primera ENADIS nos da por fin una herramienta para medir el tamaño del problema. O sea, legalmente, el avance es innegable. Pero, y aquí es donde viene la gran paradoja. A pesar de toda esta estructura legal, la discriminación sigue ahí, vivita y coleando. ¿Por qué? Porque se agarra de algo mucho más profundo, de estigmas culturales, de esa idea súper peligrosa de que ciertos prejuicios son normales, sobre todo contra ciertas clases sociales o ciertos trabajos. Y es que una cosa es cambiar la ley y otra, muy distinta y mucho más difícil, es cambiar una costumbre social. Bueno, pasemos a la sección 2, la historia en los datos. Vamos a dejar un poco las leyes y a meternos de lleno en los números crudos. Aquí es donde la ENADIS, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, se vuelve como nuestro termómetro para ver qué tan caliente está este problema en el país. Y lo que esta tabla nos muestra es fascinante. Si comparamos los datos de 2017 y 2022, fíjense en los primeros lugares. La forma de vestir y el peso o la estatura siguen a la cabeza, casi no se mueven. Las creencias religiosas, por otro lado, bajan muchísimo. Pero ojo con el tono de piel, que es un indicador súper directo de racismo. Se queda congelado, exactamente igual. El mensaje es claro, la discriminación no se está yendo, solo está cambiando de forma. Y este gráfico lo pone todavía más claro. Para el 2022, la razón número 1 por la que la gente en México se sintió discriminada fue por su apariencia. Piénsenlo un momento, casi un tercio de las veces. El punto aquí, y es crucial, es que en México la discriminación, pues entra por los ojos, literalmente. Tercera sección, y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Una lucha de clases oculta? Ok, hasta ahora hemos visto la foto oficial, la que nos dan los datos duros. Pero, ¿y si estuviéramos mirando esa foto con el lente equivocado? Ahora vamos a darle un giro de 180 grados a la conversación. Y para entender esta nueva perspectiva, hay que escuchar esta cita de José de Jesús Loza Sánchez. Es que lo que él plantea es bastante radical, ¿no? Nos dice que la discriminación más fuerte, la batalla de fondo, no es por género, ni por orientación sexual, ni por etnia, sino que es una lucha de clases disfrazada. Y sus armas son la apariencia, la edad, el lugar donde vives y hasta tu forma de hablar. Para entender bien su argumento, hay que conocer un concepto que él usa, microutopismo. Suena medio académico, pero la idea es bastante simple. Al enfocarnos en muchísimas luchas de identidad que son muy válidas, pero están separadas, género o etnia, lo que sea, corremos el riesgo de perder de vista el problema de fondo, la gran estructura económica que alimenta toda la desigualdad. Y ojo, la crítica es fuertísima. Dice que este enfoque sin querer puede terminar fragmentándonos y ayudando a que nada cambie. Y aquí es donde todo como que hace clic. El punto clave es que si volvemos a ver los datos del ENADIS, pero ahora con estos nuevos lentes de la clase social, la historia cambia por completo. De repente, la forma de vestir, la manera de hablar, el peso, el tono de piel, ya no son problemas aislados, se convierten en algo más, son marcadores. Son pistas que la sociedad lee para etiquetarnos, para ubicarnos en una clase social y a partir de ahí tratarnos. Bueno, pasemos a la cuarta parte, los nuevos esclavos libres desasalariados. Para que esta teoría no se quede en el aire, vamos a aterrizarla.
vamos a ver cómo se vive este problema en la vida real, en la piel de uno de los grupos más precarizados hoy en día, los jóvenes profesionistas. Pero antes de meternos a los números, una pequeña pausa para esta genialidad de Nicanor Parra. Es que es un recordatorio perfecto y hasta brutal de cómo las estadísticas y los promedios pueden ser el mejor maquillaje para la desigualdad. Un promedio puede sonar muy parejo, pero muchas veces lo que oculta es que unos tienen todo y otros pues no tienen nada. Y miren, este es un ejemplo clarísimo. Según la OCDE, una organización internacional, un hogar en México puede considerarse de clase media con un ingreso mensual tan bajo como 5,346 pesos. Esta definición es pero tan amplia, que acaba metiendo en el mismo saco realidades económicas que no tienen nada que ver una con la otra, y al final disfraza una precariedad tremenda. Y justo de esta precariedad nace un concepto que duele por lo preciso que es: esclavos libres, desasalariados. Describe a la perfección a miles de profesionistas de hoy. Son libres, sí, porque trabajan por su cuenta, no tienen un jefe fijo, pero son esclavos de un sistema que les niega un salario estable, prestaciones o cualquier tipo de seguridad en el trabajo, sin importar qué tan calificados estén. Y los números no mienten, son un verdadero golpe de realidad. Casi la mitad de los recién egresados de la universidad empiezan ganando menos de 8,000 pesos al mes. Más del 50% no tiene seguridad social y más del 60% no tiene un contrato estable. Pero esperen, el dato que de verdad tumba todo es este. La mayoría de los supuestos independientes no lo son por gusto. La realidad es que preferirían un trabajo formal. Con esto, el mito romántico del freelance emprendedor se cae a pedazos. Y así llegamos a la parte final. ¿Cuál es la verdadera lucha? Ahora vamos a poner estas dos grandes visiones cara a cara. ¿Estamos hablando de problemas distintos o son en realidad dos formas de ver la misma moneda? Entonces, el tablero queda más o menos así. Por un lado, la visión oficial nos dice que la discriminación es un problema con muchas caras: género, etnia, edad, y que cada una necesita su propia solución. Por otro lado, la visión crítica argumenta que en el fondo solo hay una cara, la lucha de clases, y que todo lo demás son sus síntomas. Por lo tanto, la solución tiene que ser económica, estructural. Ojo, no es que una visión anule a la otra, pero sí que apuntan a raíces y por lo tanto a soluciones radicalmente distintas. Y con esta tensión cerramos dejando una pregunta en el aire. En la lucha por la igualdad en México, ¿estamos peleando una batalla en muchos frentes distintos o estamos quizá distraídos en esas batallas mientras se libra una sola guerra oculta, la de la clase social, que en realidad define a todas las demás? Y encontrar la respuesta, créanme, no es solo un ejercicio intelectual. Probablemente sea la clave que definirá el futuro de la justicia en el país. En México, como que todos tenemos una idea de lo que es la discriminación, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si los datos oficiales, esos que vemos en las noticias, no nos estuvieran contando la historia completa? Hoy vamos a desmenuzar un problema que es mucho, pero mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y es que la discriminación en México ha cambiado de cara. Antes era algo mucho más abierto, una segregación formal basada en la etnia o la raza. Ahora se ha transformado en algo más estructural, más sutil. Ya no son tanto las leyes, sino barreras invisibles, pero que pegan igual de duro. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, ¿no? Esa es la pregunta clave. Si la ley ya prohíbe las formas más obvias de discriminación, ¿por qué la desigualdad se siente tan presente en el día a día? ¿Cuál es el motor que de verdad está moviendo todo esto? Ok, para entender lo que pasa hoy, primero hay que echar un clavado a la historia oficial. Vamos a ver qué marco legal y qué instituciones ha creado México para, al menos en teoría, combatir este problema. Y la verdad es que en papel parece que México ha hecho la tarea. Fíjense, desde 2001 la Constitución lo prohíbe de manera explícita. Luego, en 2003, se creó el CONAPRED, una institución dedicada solo a esto. Y para 2005 ya teníamos la primera encuesta nacional sobre el tema, la ENADIS, y las reformas siguen hasta hoy. O sea que oficialmente la lucha está en marcha. Pero, a ver, una cosa es lo que dicen las leyes y otra muy distinta es lo que vive la gente en la calle, ¿cierto? ¿Qué nos dicen los datos de esas encuestas sobre las experiencias reales de las personas? Y lo que la gente cuenta en esta encuesta, la ENADIS, la verdad es que te deja pensando. Entre los motivos que más se repiten están el peso, las creencias religiosas, el tono de piel, pero hay uno que se mantiene consistentemente hasta arriba, tanto en 2017 como en 2022. Y aquí viene el dato que la verdad es sorprendente. Con un 30.6%, el principal motivo por el que la gente siente que la discriminan es por su forma de vestir o su arreglo personal. Está por encima del tono de piel, de la religión o hasta de la clase social. El factor principal es la apariencia. Pero a ver, ¿qué significa esto realmente? Justo aquí es donde la historia da un giro de tuerca.
Porque, ¿y si estamos leyendo estos datos completamente mal? ¿Qué tal si no significan lo que creemos a primera vista? Y en realidad estamos viendo apenas la punta de un iceberg mucho más grande y estructural. Para eso hay que escuchar la idea de José de Jesús Loza Sánchez, que propone algo, bueno, algo bastante radical. Él dice que la discriminación más fuerte no viene de la diversidad sexual o de género, sino de la clase social, y más específicamente de sus indicadores, la apariencia, la edad, dónde vives y hasta cómo hablas. Esta idea la verdad lo cambia todo. Ok, para cachar bien esta teoría tenemos que entender un concepto clave que el autor llama microutopismo. La idea es esta: enfocarnos tanto en las políticas de identidad, que es el género, la etnia, la orientación sexual, aunque son luchas súper importantes, puede acabar funcionando como una especie de distractor. Nos divide en grupitos y hace que perdamos de vista el problema de fondo, el estructural, la lucha de clases. Entonces, a ver, regresemos a los datos de la encuesta, pero ahora con estos lentes puestos. La pregunta cambia por completo. ¿Y si cuando alguien dice que lo discriminaron por cómo se viste, en el fondo está hablando de un marcador de clase social? ¿Y si el tono de piel o la manera de hablar no son la causa, sino la señal visible de la posición económica de una persona? Bueno, ahora vamos a aterrizar toda esta teoría a la realidad, al bolsillo, a lo que viven todos los días los profesionistas jóvenes en México. Hay una frase del poeta Nicanor Parra que lo explica de una forma brutal y perfecta a la vez. Hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio, un pan por persona. Esta es la trampa de los promedios y de cómo las estadísticas, sobre todo las que definen a la clase media, pueden esconder una desigualdad tremenda. Y a ver, para que nos demos una idea de qué hablamos, pensemos en esto. Según la metodología de la OCDE de 2018, un hogar con un ingreso mensual de solo 5,346 pesos ya calificaba como clase media. El punto aquí es que esta definición oficial puede estar ocultando una precariedad económica gigantesca y generalizada. Y esto nos conecta con otro concepto fuertísimo de este análisis: los esclavos libres desasalariados. Se refiere a esta nueva clase de profesionistas, los freelancers, los que trabajan por honorarios, muchos de ellos millennials y centennials. Son libres, sí, pero no tienen salario fijo, ni prestaciones, ni seguridad laboral. Son, de alguna manera, la nueva cara de la precariedad. Y los números lo confirman de una forma brutal. El 46% de los recién egresados gana entre 3,000 y 8,000 pesos al mes en su primer trabajo. El 51% de los jóvenes trabajadores no tiene seguridad social. Y quizá el dato que lo dice todo: el 63% de esos profesionistas independientes dice que preferiría un trabajo formal, estable. O sea, esa idea del freelance feliz, que es su propio jefe, para muchísimos es un sueño que no se cumple. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? ¿A dónde nos lleva? Pues llegamos a la conclusión donde tenemos 2 maneras muy diferentes de diagnosticar la misma enfermedad social. A ver, pongámoslo en la mesa. El contraste es clarísimo. Por un lado está la visión oficial, que nos dice que la discriminación tiene muchísimas causas: género, etnia, religión, y que la solución es hacer leyes para proteger a cada grupo. Pero por otro lado está esta visión crítica que dice: no. La raíz de todo es la clase social, y en esa lógica, la apariencia no es la causa, es solo el disfraz de la clase, y la solución real es cambiar la estructura económica de fondo. Al final, el meollo del asunto es este: nadie, absolutamente nadie, está negando que la discriminación existe y que duele. El verdadero debate, la discusión de fondo, es sobre qué la alimenta, cuál es su verdadero motor. Y con esto cerramos. La pregunta que queda flotando en el aire es fundamental para el futuro. ¿Dónde ponemos las fichas? ¿Cuál es la verdadera lucha? ¿Nos enfocamos en proteger y celebrar todas nuestras identidades o le entramos de lleno a transformar un sistema económico que, según esta otra perspectiva, es la verdadera raíz que nos divide a todos? La respuesta que se elija definirá las próximas décadas.